Estamos a una semana, bueno, si se supone que lo subo el sábado de la próxima semana, estamos a más o menos 7 días o una semana del nuevo disco de Dua Lipa, Radical Optimism. Y miren, yo la verdad sí estoy emocionado, pero entiendo que muchos de ustedes no lo estén porque como que se siente medio caos esta era en el equipo y en la forma en la que están promocionando las cosas. Pero la verdad el álbum promete porque tiene la mano de Kevin Parker. La mayor parte de lo que toca Kevin Parker está bien hecho. Y hoy vamos a discutir todo lo que sabemos sobre Radical Optimism, algunas teorías, el marco teórico y por qué está sintiéndose como tan chueca la era. Creo que es un buen momento para empezar a hablar del primer disco de mi querida amiga personal, la Duolingo. A ver, el primer álbum claramente se nota como es mi primer álbum, hay que apostar por todo lo posible y tal vez aquí agarremos el sonido con el que se va a casar de por vida. Lo que podemos encontrar dentro del sonido con el que se casó de por vida, pues obviamente es Blow Your Mind. El sencillo más sobresaliente fue New Rules. Todos sabemos que durante esta era, es que no tiene presencia escénica y pues la pobre chama me la avientan al ruedo y a lo mejor ella también dijo, mira, yo me animo total, que es lo peor que puede pasar. Y creo que lo más valiente fue, bien o mal, lo voy a intentar porque en cualquier momento me tiene que salir bien, y vaya que esa mentalidad estuvo de 10. Y ya para la versión deluxe, la que les acabo de enseñar, empezaron a salir esos sencillos y colaboraciones como para todavía abarcar más mercado. Para mí mi favorita es Electricity con Silk City. Salió One Kiss con Calvin Harris, que fue un éxito total y que incluso es una de las canciones que mucha gente escucha independientemente de si son del nicho del pop, independientemente de si no lo son, porque por si no lo saben se convirtió creo que en el himno de un equipo de fútbol en la Premier League. Fue en la Champions porque la Champions tienen su show de apertura. Sí, fue en la Champions y ganó el título y se convirtió en el himno oficial. Entonces la única persona que pudo unir a los potaxes y a los fifes fue Dua Lipa. También la colaboración con Blackpink, Kiss and Make Up, incluso tuvieron algunas presentaciones juntas. Claro, la de Martin Garrix, con la que la mayor parte de la gente la conocimos. ¿Qué les puedo decir? Fue una era exitosa a su tiempo, se sentía muy poco cohesivo el álbum y el proyecto, pero para un debut creo que bastante sólido, ¿no? Y después pasó la magia. Es que Future Nostalgia es un álbum perfecto para la... Tienen que entender que iba a ser pandemia, entonces todos estaban cerrados y era un álbum de puras canciones bailables en un momento tan aislado por lo general. Y de hecho de eso hablamos en el video de si el pop ya está acabado, porque por lo general en recesiones y en momentos críticos para la sociedad la música bailable es la que sube porque es la que cambia de ánimo a la gente y la que le hace ver la perspectiva de que tal vez el mundo no es tan feo como lo están viviendo. Fue el mejor álbum pop del 2020 y junto a The Weeknd salvaron la música en ese año. Hicieron un trabajo increíble. Qué dupla tan dinámica. Son de esas duplas dinámicas que no se ven siempre, y es que el sonido era música disco, era muy retro, tenía influencias de los 80s, más que nada enfocadas en Prince y algunas influencias europeas. También aprovecharon el hype para sacar una reedición de Moonlight Edition. Yo creo que sí faltaron algunas canciones en ese de Moonlight Edition como Crocodile Tears, que me parece una de las grandes canciones descarte de Dua Lipa, pero entiendo que sí podría llegar a aparecer o caer en la línea de Love Again. Y tristemente no salió a la luz la colaboración con Normani con If It Ain't Me, que If It Ain't Me con Normani sí se siente diferente. Sí era material de hit, material de sencillo, pero pues bueno, las disqueras son disqueras, así que decidieron irse para atrás y tenerle miedo al éxito. La gira Future Nostalgia fue una belleza. Tuve el placer de verla en Ciudad de México. Fue un momento mágico, fue un momento divertido. Todos terminamos afónicos. La mujer, sabías que estaba cantando en vivo. ¿Por qué tenemos que hablar de sus trabajos anteriores para hablar de Radical Optimism? Porque de pronto en 2003, a finales del año, sale una canción que a todo el mundo gustó y que todo el mundo pretendió olvidar a la semana siguiente. Houdini es el primer sencillo de Radical Optimism. Como tal, cuando tú ves esto, el video, qué manera de utilizar efectos prácticos, funciona tan bien con la canción y el video, y yo siento que la canción solita es buena, pero con el video se potencia todavía más la canción. Lo que sí notamos es que como tal una reinvención no hubo. El cambio del cabello sí es notorio, pero aquí hay algo extraño. Meses atrás de que se diera el anuncio de Houdini, en todos los proyectos siempre tienes que hacer cierta prensa antes de publicar tu trabajo, y en ese tour de medios lo que decía Dua Lipa es que era un trabajo psicodélico. Extraño, porque en ningún momento encontramos algo psicodélico en Houdini, aunque muchos dicen no, sí son los sintetizadores y la guitarra.
No lo sé. Entiendo la estrategia de haber sacado Houdini primero. Vienes de Future Nostalgia y aparte vienes de el single Dance the Night, y entonces es tratar de fidelizar a tu público con el mismo sonido, que no se sienta como tan atropellado la reinvención. Aunque si tú te quieres reinventar, lo ideal es dar el golpetazo y que la gente no se lo espere. Si ven que voy a perder centímetros, me quité las chanclas otra vez. Como diría Niurka, no se dice, se hace. Y no lo haces tan gradualmente, porque si lo vas a hacer gradualmente tienes que hacer un álbum completo que te lleve gradualmente al siguiente paso. Tal vez, y solo tal vez, Radical Optimism sí es ese vamos a medio cambiar un poquito para después en el siguiente álbum deschavetarnos y hacer algo loco, o no. Eso lo sabremos hasta que salga el disco. Además, el cambio de todos los discos y todo el arte de Spotify me pareció una estrategia muy linda, muy bien pensada, pero ya cuando llega la canción es como, ¿y dónde está lo psicodélico? Los visuales sí tienen como cierta vibra de ilusionismo, pero no llegan tanto a lo psicodélico. Y es por eso que llega un punto en el que el público se conflictúa, porque es como de nos prometiste algo, nos gustó, pero no era lo que esperábamos. Para seguir con Training Seasons. Aquí Training Seasons creo que nos está hablando un poco más del marco teórico de este disco, y a mí me hace pensar que tal vez Warner, al momento de escuchar las primeras muestras del disco, quiso irse a la segura y mandarla a la zona conocida de Dua Lipa, que es la música disco, porque tal vez sí tenían un sonido muy psicodélico y Warner fue como no nos arriesguemos tanto, porque Dua Lipa es como nuestra gallina de huevos de oro actualmente y no la podemos arriesgar, siendo que tal vez arriesgar hubiera sido la mejor idea. ¿Y qué pasa con Training Seasons? Creo que sí nos remonta un poco a el Britpop. Es que yo no entiendo por qué toda la gente que habla de Training Seasons habla de es que me suena a ABBA, no sé cuántas influencias suena, pero es como de ¿estás sordo, hijo? Es Britpop. Las canciones más movidas de Oasis, Girls and Boys de Blur, eso es Training Seasons, y ahí es donde podríamos hablar de algo que le puede demeritar éxito comercial a este disco, un producto netamente británico. Lo que tenía Future Nostalgia es que era un disco que fácilmente podría haberlo hecho un artista estadounidense sin ningún problema, y eso hace que tu mercado se abra ampliamente, pero cuando lo haces en un nicho británico, algo tiene, es como una maldición que tienen los artistas británicos, que cuando hacen un disco extremadamente de su país, el mercado mundial es como de no, hasta aquí, no, muchas gracias. Algunos ejemplos tenemos a Sophie Ellis-Bextor. Cuando ella hace Read My Lips, se siente como vaya algo que haría Kylie Minogue, y de hecho en ese momento estaba compitiendo a la par con Light Years de Kylie Minogue y con Fever de Kylie Minogue. No podríamos decir que Madonna haría algo similar, porque ella estaba en su época hippie experimental, pero fácil, si tú le dabas ese disco podría haber sido de ella sin ningún problema. Claro, no podríamos hablar de artistas más jóvenes como Britney Spears y Christina Aguilera tomando un proyecto así, siendo que eran demasiado jóvenes y todavía eran muy pop adolescente, pero artistas muy consagradas sin ningún problema podrían tomarlo y hacerlo. ¿Qué es lo que pasa después? Ella saca otro disco y el disco siguiente es un pop británico, lo oyes y ya tienes cientos de monumentos históricos en tu closet de un museo de historia nacional. Así de británico se siente, y ahí es donde el producto de Sophie Ellis-Bextor tiene una gran subida en el Reino Unido, pero alrededor del mundo es como de bueno, solo tuvo un álbum. Tratan de pretender que la única canción que ella hizo es Murder on the Dance Floor. Hablemos de las Spice Girls, porque las Spice Girls al inicio ellas hacían pop adolescente y de pronto se sale Jerry y empiezan a hacer R&B, pero de todos modos abrían el mercado. El problema fue la elección de sencillos, porque si bien Holler estaba hecho por Darkchild, que trabajaba con Destiny's Child y trabajó incluso previamente con Michael Jackson, pero la imagen de las chicas era ok, esto es muy británico, y el resto del disco es un R&B británico, y entonces es como y después se separan y tienes a Melanie C haciendo un disco súper europeo. Estados Unidos es como de vamos a dejar entrar I Turn to You, pero lo demás yo creo que no. Victoria Beckham le pasa lo mismo, y quien netamente toma un rumbo súper británico es Baby Spice, Emma Bunton, que la verdad es que Free Me es una tremenda pieza de arte que es ese disco, pero sí es un pop súper británico. O sea, cuando me refiero a un pop súper británico hablamos de artistas como Duffy, como Adele, que Adele sí fue una persona que logró romper la barrera de sí, vamos a hacer un disco muy británico. Creo que el encanto de Adele no fue tanto como de ser una popstar, y creo que ahí es donde radica el hecho de que mucha gente sea muy reacia a ese tipo de proyectos. Otros ejemplos de esta maldición son Robbie Williams. El primer disco de The Wanted es extremadamente británico, es extremadamente Britpop. Muchos proyectos de Oasis y Blur se quedaron así, coartados por el mercado norteamericano y por el mercado internacional. Se sienten como una taza de té. Y cuando tú oyes Training Season es todo eso. Training Season es extremadamente británico. La escena
escena británica de los 90s, porque también la estética de los chicos y la estética de todo este café da muchas vibras de Trainspotting. ¿Saben esa película con Ewan McGregor? Que es como súper emblemática del cine británico. Nos presenta el rave, que ella también había dicho que quería presentarnos el rave británico de los 90s. Y bueno, eso llegó con Illusion. También tiene mucha influencia de Kylie Minogue. Y creo que por eso es mi sencillo favorito, porque se siente como tan familiar, pero no puedo dejar de pensar en Hallucinate cuando oigo esta canción. Y me retoma a lo mismo, que Warner quiso irse a la segura porque tiene miedo de perder a la gallina de huevos de oro. Y nuevamente tenemos este problema de las disqueras saboteando proyectos que podrían ser diferentes por el simple hecho de que la industria se está tambaleando en este momento. Y aunque saben que Dua Lipa en realidad es nueva cara del pop en esta generación, porque es la realidad, no podemos decir que no es cierto cuando prácticamente lo ha demostrado la mujer. Claro que se van a sentir Warner con esa sensación de un paso mal hecho y la industria podría colapsar por completo. Yo creí que te iba a hablar específicamente de la estética, pero prácticamente ya hablé de la estética, Transporting, pero nuevamente es una visión de negocios más no una visión artística, y es que lo que reclama actualmente el público es una visión artística. Digo, siempre se van con la idea de que lo que vende es los proyectos todos feos, horribles y asquerosos que la populachada de dentro de las disqueras te quieren meter a fuerzas, y se van con la finta porque por más que tengan muchas reproducciones, que hay una fanbase establecida y no sea simplemente un gusto para oír en fiestas, es difícil decirlo. Digo, va a haber un fandom, pero este tipo de música solo se oye para hacer ruido mientras todo el mundo es perdiendo sus 5 sentidos en una fiesta. Y sí, las disqueras se sienten como abrumadas por decir, si perdemos el negocio, perdemos todo. Estamos viendo un resurgimiento de propuestas artísticas que están empezando a generar más ruido que simples artistas prefabricados y comerciales impuestos por la industria. Lo que me lleva a pensar, prácticamente quien podría estar saboteando este álbum sin quererlo sabotear, solo por quererlo ver como un mero negocio, es Warner. Warner tendría la gran culpa de que Dua Lipa termine fracasando con este proyecto por el simple hecho de quererse ir a la segura y de coartar la química que puede haber entre Kevin Parker y Dua Lipa, porque si dice que había 99 canciones y aunque ella diga que muchas eran basura, no lo sabemos. Podríamos pensar que muchas de ellas podrían estar en el baúl de este Radical Optimism que pudo haber sido extremadamente psicodélico, lo que nos prometía Dua Lipa. Cuando estás en el ala de una disquera fuerte, no puedes hacer mucho al respecto con las decisiones. Siempre van a ser los inversionistas y jefes del corporativo quienes van a tomar las decisiones finales. Y si las decisiones finales están basadas alrededor de negocio sin hacer un statement en la industria musical en un momento tan álgido y tan delicado sabemos que no podemos culpar a Dua Lipa ni a los productores ni a su equipo más cercano, sino al equipo de Warner. Yo solo quiero decir que espero que salga bien y que, como todas las canciones de Dua Lipa, empiecen en el flop y terminen hasta arriba del mundo, porque ella es quien está dando la cara de lo que el fandom del pop espera y quiere de un artista, alguien que se supere, y que si termina siendo un disco todo el mundo le da la espalda, me da la sensación de que la gente va a volver a este disco y va a decir nos equivocamos, en el caso en el que salga mal, y en el caso en el que salga bien este disco, esperando lo mejor. Claro que merece un buen lugar por todo el arduo trabajo que ha hecho. Pero bueno, ¿y ustedes qué opinan de todo lo que ha pasado con DL3? Bueno, ahora Radical Optimism. ¿Qué esperan de este disco? ¿Qué les gustaría oír de ella? Y por lo pronto vamos a hablar de las reinvenciones, porque en este video tocamos, mira, así por encimita la reinvención de Dua Lipa. Prácticamente dije lo mismo ahí, pero aquí lo extendí. Pero también puedes apreciar lo que pasó con Jojo Siwa y con el Sam Smith, que hijos se pasaron, ¿verdad? Bueno, un besotron a todos. ¡Mua!